¡Qué elegante la elegancia! Bueno, primeramente, muy buenas noches, doctora, compañeros presentes. En esta ocasión le vamos a presentar acerca de nuestro trabajo de investigación, el cual consiste sobre los derechos sucesorios respecto a las personas concebidas por gestación subrogada en el norte a partir del año 2024. Este trabajo de investigación está presentado tanto por mi parte, Kenneth Pereira, como también de mi compañero Brian Donay. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al problema de el planteamiento del problema, disculpe, esto consiste cuando existe una configuración familiar. ¿Qué quiere decir ello, no? A través de los tiempos, las familias homoparentales han estado surgiendo y a través a la técnica de reproducción asistida, ¿no? Entre una de ellas está la gestación subrogada, ¿no? El cual hace que se genere este tipo de familias homoparentales, ¿no? Porque normalmente era una familia convencional, es mamá, papá e hijo. Pero una familia homoparental está conformada por papá e hijo, ¿no? Asimismo, esto presenta un problema en sí, porque hay un vacío normativo, ¿no? Nuestra legislación aún no regula ello, pues consideremos que el Código Civil aún es del año 1984, estamos hablando 40 años después, ¿no? Por consiguiente, nosotros consideramos que las familias homoparentales se encuentran impedidos en registrar a sus hijos. ¿Qué quiere decir ello? De que aquí a la hora de registrar a sus menores hijos ante el consulado peruano, este le va a denegar el acceso, porque a ellos se basan de acuerdo al artículo 21 del Código Civil, el cual menciona que solamente quien tiene la facultad para registrar a su hijo, si la necesidad del padre es la madre. Caso contrario con lo de un varón, ya que para que pueda registrar a su menor hijo, sí requiere la identidad de la madre, lo cual no puede hacer con respecto a estas prácticas que vienen a ser la gestación subrogada, ya que estos contratos son muy confidenciales de por medio. Asimismo, si no hay una filiación de por medio, tampoco puede haber una sucesión de por tal, ya que el artículo 816 del Código Civil nos explica acerca de la sucesión, ¿no? Y como requisito fundamental es que exista un reconocimiento legal. Si no hay ello, no puede haber una sucesión de por medio. Siguiente, por favor, compañero. Ahora, con respecto al planteamiento del problema, como problema general tenemos cómo afecta la regulación de los derechos sucesorios respecto a los derechos de las personas concebidas por gestación subrogada. Aquí, como nos menciona, existe un vacío legal, ¿no? A través de los derechos sucesorios, ¿no? Porque actualmente no está regulado ello. No está regulado, si no hay una filiación de por medio, no puede haber una sucesión. Y acá en nuestro país sí presenta un vacío legal de por medio. Asimismo, el problema jurídico el problema jurídico que actualmente tiene es que no hay una ley que regula, ¿sabes? Bueno, continuando con la exposición, como mencioné, hay un vacío legal, ¿no? Porque los derechos accesorios no están regulados especialmente para las personas que han sido concebidas por gestación subrogada. Entre ellos hay un problema jurídico, pues no hay una ley que regule ello. Asimismo, como mencioné anteriormente, el artículo 21 solamente faculta a la madre poder registrar a su menor hijo sin la necesidad de un padre en sí. En cambio, una persona, un hombre, por ejemplo, si yo quiero registrar a mi menor hijo, acá el consulado pero no me lo va a denegar, ya que yo no tengo la identidad de la madre, porque esos contratos de gestación subrogada son muy confidenciales, no se puede saber quién es la madre en realidad. Asimismo, para que se dé la sucesión, aquí el Código Civil nos menciona que, de acuerdo al artículo 116, nos menciona que para que sea un heredero forzoso en caso de una figura de sucesión intestada, se va a requerir que este hijo sea reconocido legalmente, lo cual no es así. Asimismo, se vulneran derechos fundamentales como el derecho a la inscripción, el derecho a la identidad y el derecho a la sucesión. Con respecto al derecho a la inscripción, es el no poder inscribir a su menor hijo ante el consulado peruano, no tener una nacionalidad de por medio. Con respecto al derecho a la identidad, es que esta persona, este concebido por gestación subrogada, no va a poder tener el apellido de su progenitor. Y por último, el derecho a sucesión, el cual nosotros estamos específicamente con nuestro trabajo de investigación, es que no va a poder obtener la sucesión, porque si no hay filiación, no puede haber sucesión de por medio. Ahora, con respecto al problema específico 1, nos menciona de qué modo se relaciona el tipo de sucesión en el derecho a la identidad en el Norte 2024. Acá nos menciona sobre los tipos de sucesión,
Y aquí solamente dos, o sea, es la vía por el cual se puede dar la sucesión. En primer lugar está la sucesión intestada y la sucesión testada. La sucesión intestada hace referencia cuando el causante fallece sin antes haber dejado un testamento de por medio. Caso distinto, la sucesión testada es cuando una persona fallece, el causante fallece, pero previamente sí dejó un testamento, que viene a ser un acto jurídico unilateral, ¿no? Por tanto, si es que no hay una filiación, no hay una identidad legal que avale ello, no va a poder acogerse a estas dos figuras, ¿no? Tanto la sucesión testada y sobre todo la sucesión intestada. Sobre el problema específico 2, ¿de qué manera se relaciona el orden sucesorio en el derecho a la filiación en Lima Norte 2024? Acá nos menciona que el derecho sucesorio es el orden jerárquico, ¿no? Es, por ejemplo, de acuerdo al Código Civil nos menciona, ¿no? Quien tiene primero la prioridad son los hijos, con respecto al cónyuge, después los padres, después los tíos, después los sobrinos, ¿no? De acuerdo a la consanguinidad del orden, ¿no? En este caso consideramos que si no hay filiación legal, el menor no puede entrar en el orden sucesorio, ¿no? Un ejemplo de ello, para que puedan entender, pongamos que yo soy una persona homosexual, ¿no? Pero antes he tenido un compromiso con otras personas, por tanto he tenido otros hijos, ¿no? Que sí son reconocidos legalmente en nuestro país. Pero también tengo otro hijo que es por gestación subrogada, que ha sido concebido por gestación subrogada. Este hijo no va a poder tener la misma legalidad o va a estar en una desventaja legal con respecto a los demás hijos en caso de una figura, pongamos, de sucesión intestada, ya que ellos sí son reconocidos legalmente, pero el hijo concebido por gestación subrogada no es un hijo reconocido legalmente, entonces se va a ver desprotegido legalmente. Siguiente, compañero. Bueno, con respecto a los objetivos, como objetivo general es analizar la regulación de los derechos sucesorios en los derechos de las personas concebidas por gestación subrogada. ¿Qué nos quiere decir acá? Como objetivo nosotros planteamos es que se modifique el artículo 21 del Código Civil, el cual solamente favorece a la mujer para que pueda registrar a su hijo, lo cual ahí consideramos que surge todo el problema, ya que al no haber una filiación hay varios derechos que se ven vulnerados, ¿no? Tanto identidad, tanto inscripción y sobre todo la sucesión. Con respecto al objetivo específico, es determina el tipo de sucesión con relación al derecho a la identidad del inmanente. Esto nos hace referencia a la identidad legal, ¿no? Que es un requisito indispensable. De acuerdo al artículo 816 nos menciona que no puede ser heredero forzoso. ¿Qué nos quiere decir? Que para que pueda acceder, por ejemplo, a la sucesión intestada, tiene que haber un reconocimiento legal. Y si no hay ese reconocimiento legal, claramente no va a poder acceder a ello. Por tanto, nuestro objetivo en sí es que se reconozca automáticamente la voluntad parental. Es decir, que la persona, por mera voluntad propia, pueda reconocer su filiación, claramente respetándose los parámetros debido a los parámetros de ley. Y por último, tenemos el orden sucesorio que se relaciona significativamente con el derecho a la filiación en Lima Norte. El orden sucesorio, como mencioné, ¿no? Es el orden jerárquico en el cual se va a regular ello, ¿no? Tanto comenzando de los hijos hasta los primos, ¿no? De acuerdo a la consanguinidad. Eso es uno de acá lo que nosotros buscamos como objetivo es que se reconozca automáticamente la voluntad parental, en pocas palabras. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los trabajos previos, tenemos acá Begoña. En el 2020 nos indica que existen países donde sí está prohibido, sí está permitido, siempre y cuando sea numerosa o no. En primer lugar, tenemos países que la gestación subrogada está prohibida. Por ejemplo, tenemos países como España, Italia, Alemania, el cual nos menciona que sí está prohibido, aunque sea altruista o onerosa. ¿Qué quiere decir? Que está prohibida completamente, ¿no? Y si es que un médico practica la gestación subrogada, puede recibir sanciones legales, como penales, como administrativas, ¿no? Asimismo, también nos menciona que el cuerpo de una mujer no puede estar a favor de un contrato a través de una remuneración legal. ¿Qué quiere decir, en pocas palabras, que no se puede realizar la gestación subrogada, como en nuestro país, por ejemplo? Con respecto a los países donde es legal, solo si es altruista. Altruista significa que no hay una remuneración legal, una remuneración monetaria de por medio. ¿Qué nos quiere decir aquí? Por ejemplo, en el país de Canadá, en Vancouver, nos dice que sí está permitido siempre y cuando no haya una remuneración legal, es decir, que sea oneroso. Y sobre todo, sin embargo, acá nos menciona que no hay un valor legal. ¿Qué quiere decir ello? Que no debe, que pongamos el caso de que la bebé nazca, ¿no? Pero no automáticamente va a tener la filiación de por medio por el padre, ¿no? No te garantiza ello. Caso muy distinto al caso de Estados Unidos, donde ahí sí tú puedes hacer un contrato de gestación subrogada donde se puede recibir una remuneración monetaria de por medio para la persona que está alquilando el bien.
Y aquí la diferencia es que sí hay un valor legal, es decir, que sí te puede reconocer como su padre en ese estado, se puede decir, porque hay varios estados donde cada uno tiene su propia jurisdicción y su propia normativa. Y por último tenemos a Carriel 2021, que nos dice que tanto Perú como Ecuador presentan los mismos problemas, ¿no? Sobre los vacíos normativos que presentan sus países con respecto a la gestación subrogada, ¿no? Lo cual nos menciona que no solo basta con copiar leyes extranjeras, sino que también se acople al contexto social de cada país, tanto sea Perú como Ecuador. Por último, nos menciona que la norma debe amparar no solamente la sucesión, sino desde la concepción, que viene a ser el inicio de vida, después del nacimiento, la filiación y sobre todo la sucesión, que viene a ser el tema que nosotros estamos analizando. Ahora le doy el paso a mi compañero para que pueda analizar el siguiente marco metodológico. Ya. Y por último, el capítulo 2, marco teórico. No vamos a basar sobre los bases teóricos. Como categoría 1 tenemos los derechos sucesorios. En ello tenemos como subcategoría derecho y tipo de sucesión. Como mencioné anteriormente, existen dos tipos de sucesiones, ¿no? La sucesión testada y la sucesión intestada, ¿no? La sucesión testada, como mencioné, cuando el causante fallece, pero previamente sí dejó un testamento de por medio, ¿no? Un acto jurídico bilateral. Y la sucesión intestada es todo lo contrario, cuando fallece el causante sin haber dejado un testamento de por medio, ¿no? Con la subcategoría 2, el orden sucesorio, ¿no? Que es la prioridad sucesoria, ¿no? De acuerdo a la consanguinidad y el parentesco del familiar, del causante, ¿no? Como mencioné anteriormente, primero es el padre, los hijos, después con respecto al cónyuge, después los padres, los primos, de acuerdo a la consanguinidad, ¿no? Y como categoría 2 tenemos la gestación subrogada. Acá en la identidad Narváez 2022 nos señaló, ¿no? Que el principal problema aquí surge del artículo 21 del Código Civil, el cual nos menciona aquí que solamente la madre tiene esta facultad de poder registrar a su menor hijo sin la necesidad de la identidad del padre. Caso muy distinto al de un hombre o una pareja como parental, porque al querer registrar a su hijo, sí le va a pedir al consulado peruano la identidad de la madre, lo cual muchas veces eso es muy complicado, ¿no? Y por último tenemos la filiación, ¿no? Que es la relación jurídica o el nexo que tienen los padres con su hijo, ¿no? Es aquel vínculo jurídico que tiene, ¿no? El cual otorga derechos y obligaciones. Dicho esto, le doy el paso a mi compañero. Bien. Buenas noches con todos. Mi nombre es Brian Donaire. Voy a hacerlo de la manera más concreta posible porque entiendo que todos tienen ganas de exponer. Primero voy a hablarles acerca de la metodología. ¿Qué entendemos por metodología? La metodología es el proceso o la transición que vamos a tener durante la investigación para llegar a conclusiones y resultados. ¿Ok? Primero quiero mostrarles la lista de las 7 personas que han contribuido, que han aportado a nuestra investigación. Tenemos a docentes universitarios, fiscales y a especialistas judiciales que están especializados en la materia civil. Nos ha costado un poquito contactarlos, pero aquí tenemos los nombres. Ellos han sido objeto de nuestra guía de entrevista. En un momento les voy a explicar un poquito más acerca de ellos. Como sabemos, nuestra investigación está relacionada con la gestación subrogada, no solamente en parejas como parentales, es decir, hombre-hombre, sino en personas que no pueden por sí mismas procrear una vida. Entonces recurren a la gestación subrogada para que puedan generar esta vida. ¿Por qué cito a este? Tengo por si acaso la autorización del médico. Él es el médico que, si bien es cierto, no lo hemos considerado en nuestra lista de participantes, ha aportado de manera mediante consejos a nuestra investigación, porque él es un médico ginecólogo que tiene una clínica que está al costado, lo pueden emplear y todo, y nos ha ayudado bastante a entender el tema de la gestación subrogada y de cómo afecta, porque este médico es bastante conocido en esta clínica y atiende bastantes personas que tienen esa problemática de no poder crear una vida por sí mismos y tienen que recurrir a ese tipo de gestación. Todos sabemos que recurrir a la gestación subrogada no es algo tan fácil, tiene que irse a otro país, tiene que tener los medios económicos y demás cosas. Ahora, nuestra investigación, para poder lograr las conclusiones y las recomendaciones que yo le voy a explicar al finalizar, hemos adoptado el método cualitativo mediante la guía de entrevistas. Hemos hecho una serie de preguntas que la hemos hecho a los especialistas, a la lista de participantes que mencioné, y hemos usado el método triangulación, es decir, hemos adquirido información de 3 disciplinas importantes. Consideramos que las guías de entrevistas son muy importantes para toda investigación, porque mediante esa forma, las preguntas, al ser abiertas,
permiten que nosotros como investigadores podamos adquirir la información que ellos nos brindan y de repente replantear alguna pregunta. ¿Okay? Ahora, los resultados obtenidos en esta investigación permiten vincular el análisis con la teoría de la filiación por voluntad. ¿Por qué mencionamos filiación? Como lo mencionó mi compañero al inicio. Partimos de la filiación porque sin filiación no existen derechos sucesorios para los pequeños, para los menores, para las personas más vulnerables. Es decir, los niños, las niñas, los adolescentes. Ya, vamos a ver, por favor. Y acá he citado, no, si bien es cierto, no he citado todas las preguntas porque todas las preguntas están en el trabajo, he citado preguntas que nosotros que hemos concertado y le hemos puesto en la PPT. Respecto a la pregunta 1, tenemos acá le he puesto una pequeña guía para que sepan convergencias coinciden con nosotros y divergencias que difieren de nuestra propuesta de investigación. Tenemos a la pregunta 1, donde dice que está relacionada si el marco legal actual protege los derechos actualmente de las personas, de los niños, en materia de derechos sucesorios. La mayoría de los entrevistados, es decir, el 100%, convergen con nosotros y el 0% divergen de nosotros. Respecto a la pregunta 5, que está relacionada con el sistema sucesorio actual, si respeta el derecho a la identidad, derecho fundamental en una sociedad civilizada, se obtuvo también una convergencia del 100% y una divergencia del 0%. Y ahora ustedes dirán, ¿qué? ¿Todo es convergencia? No, también tenemos divergencia. Ahora nos vamos a la pregunta 6, relacionada con la ausencia de la filiación legal reconocida, afecta la posibilidad del menor de ser heredero según el orden sucesorio peruano. ¿Y por qué acá obtenemos una divergencia? Porque un especialista en materia civil nos dio el alcance que sí hubiera o podría haber la posibilidad vía notarial, pero consideramos que es una vía alternativa que no está tanto acá. Y primero, si no tenemos una regulación específica, no podríamos ir por esta vía. 6 de los 7 entrevistados afirmaron que sin filiación legal el menor queda excluido del orden sucesorio. Acá vamos a hacer bastante énfasis. Si tienen el código a la mano, pueden revisar el artículo 816 del Código Civil, que hace referencia a los órdenes sucesorios. Queremos, en concreto, en conciso, que se pueda modificar ese artículo del Código Civil y pueda incluir a esos menores. Tenemos las conclusiones respecto a nuestros problemas de investigación. La primera es la falta de una norma específica. Como lo mencioné, como lo mencionó mi compañero Kenneth, no tenemos una norma que garantice la filiación legal de estas personas, o de los niños que han sido concebidos mediante este método. Luego, la falta de la filiación legal. Sabemos que tiene que haber esa filiación para que pueda otorgarse ese derecho sucesorio. Y por último tenemos la tercera, que es la falta de reconocimiento impide acceder a la legítima, ya que el orden sucesorio se encuentra exclusivamente en vínculos jurídicos formalmente establecidos. Y acá quiero mencionar algo fundamental, que nuestro Código Civil, como lo mencionó, es bastante antiguo, se podría decir. Sabemos que no es lo mismo hablar de 2025 que hablar de 1984. Entonces, la sociedad, la tecnología va trascendiendo, va aumentando. Entonces, consideramos que nuestro Código Civil también tiene que modificarse. Ya no existen solamente familias papá, mamá, hijos. También existen papá, papá, hijo, mamá, mamá, hijo. Tenemos que adecuarnos a ello. No estamos tan alejados. Y por último, como recomendaciones, nos sentamos con Kenneth a pensar qué podemos plantear para que ustedes también de repente tengan, si es que les ha gustado nuestro tema, puedan investigar un poquito más. Y tenemos que se recomienda que el Estado peruano vea como una obligación la regulación de ese tipo de derechos sucesorios. ¿Por qué el Estado peruano? Porque ellos son los principales actores en esta investigación. Luego tenemos reformar el marco civil, como lo mencioné hace un principio, para que reconozca la filiación por intención voluntad paternal en caso de gestación subrogada. Y por último, como lo mencioné también, el 816 del Código Civil es nuestro principal objetivo a cambiar, a modificar. Prácticamente eso sería todo de parte de nosotros. Quedamos a las preguntas que nos hacen. Aplausos para sus compañeros. Preguntas, dudas. Sean una por favor. La falta de una norma específica impide el reconocimiento legal de la filiación, que se utiliza en acceso a la herencia y deja a los menores de protección de la
La falta de definición legal reconocida vulnera tanto la identidad y el acceso a la evidencia, dejando los menores fuera del vínculo jurídico. Yo creo que la falta de definición legal reconocida vulnera tanto la integridad como deja que los menores, deja a los menores fuera del vínculo necesario para ser considerados integrantes. La falta de conocimiento impide la acceder a la religión y a Quería hacer una acotación nada más con respecto a la primera conclusión. Lo que pasa es que no lo mencionamos en la exposición, pero el tema de Ricardo Morán, que ha sido un caso bastante conocido, entra a tallar aquí, a la situación de desprotección. Si bien es cierto, son menores, nacieron en Estados Unidos o fueron concebidos en Estados Unidos, tiene papá peruano. Ricardo Morán es peruano, es decir, él tiene propiedades en el Perú. Estas personas, estos niños que han sido concebidos en el extranjero, no tienen derecho a adquirir esas propiedades en caso les pase algo. Ahí entra a tallar nuestro trabajo de investigación, específicamente. ¿La otra PPT? Sí, sí, señores. Respiración. Gracias. Gracias para su compañero. Siguiente. Para que nosotros